Hola amiguito, hoy te voy a enseñar qué es la puesta a tierra, cómo funciona el cable a tierra y sobre todo, para qué sirve. Así que, empecemos. Para entender cómo funciona el sistema de puesta a tierra, empezaremos por el transformador de tu barrio. Un transformador como este de aquí, de donde salen tres líneas o fases, 1, 2, 3, cada una de 220 voltios con respecto al neutro. Es decir, entre esta fase y el neutro hay 220 voltios, entre esta fase y el neutro hay 220 voltios y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este vídeo. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería 0, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica dos cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Aquí tenemos la puesta a tierra, que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí. Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etc., debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas no te pasa corriente. No lo hagas, no quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar tres condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí.
Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra, porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un tomacorriente y en el tomacorriente podemos conectar nuestro aparato, en este caso una lavadora. Ahora en esta lavadora el cableado, el bobinado está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero ¿qué pasa si el cable, que tiene una tensión de 220 voltios, contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos porque aquí está la magia. Caso 1. Tocas la carcasa que ahora tiene una tensión de 220 voltios. Entonces la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2. Que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces esta condición se ha cumplido. Ahora debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene dos caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia, y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia, por lo tanto la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro, en este caso 9.5 amperes de los 10, y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto, pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso, pero sí lo es, suficiente como para matarte, porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito, así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial?
Compara la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor. Y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el tomacorriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa. Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra. Porque recuerda que tiene un voltaje de 0 y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de 0. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de 0 y en este punto hay un voltaje de 0, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra, va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra, hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando en la empresa de luz. Pero si solo estoy 3 horas en mi casa. Amiguito, pero tu lavador está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata. El dinero no importa. El disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado, o cuando se dan estas fugas el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hace? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Y también puedes suscribirte aquí
o dejar tu comentario allí abajo. Aclaraciones o correcciones estarán en la caja de descripción. Así que comparte y ayúdame a salvar vidas. Es todo. Nos fuimos. Chau, chau.